Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálvaro y este es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde varios puntos de vista. Esta semana vamos a hablar sobre la libertad de cátedra y el aprendizaje a lo largo de la vida. Espero lo disfruten. Cuando pensamos en la libertad de cátedra, nos ponemos a reflexionar qué es lo que está pasando por las mentes de cada uno de los docentes. ¿Por qué? ¿Qué escuchamos? Un proyecto de ley de un representante a la Cámara del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, donde dice, mire, uno de los mayores problemas del país es que están sembrando ideologías en los maestros a sus estudiantes. Y esto pues es terrible. Eso es lo que dice y propone un proyecto de ley en el cual se establece limitar esa libertad de cátedra, diciendo que los maestros están ideologizando a sus alumnos y por lo tanto deberían ser sancionados tanto con multas como con cárcel. Entonces imagínense, este es el planteamiento inicial que hace Eduardo Rodríguez. Pero veamos realmente en qué consiste este proyecto de ley. Porque si recordamos, tenemos que ir a la educación misma. Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a los colegios y más tarde a las universidades, pues esperamos que sean educados de la mejor manera. Pero lamentablemente hay una gran diversidad, tanto de colegios como de educadores. Pero si nosotros empezamos a analizar qué es lo que están enseñándoles, es un tema, y el otro es cómo se lo están enseñando a ellos. Entonces ahí es donde varían las cosas. ¿Por qué? Porque primero, cada colegio tiene una filosofía de vida totalmente distinta. Hay colegios más enfocados a que sus estudiantes saquen las mejores notas para que vayan a las mejores universidades y sean los mejores profesionales. Otros tienen un enfoque más técnico. Están buscando que sus estudiantes adquieran habilidades matemáticas que luego les permitan desarrollar unas mejores carreras en sus vidas. Otros tienen un enfoque más de desarrollo humano y social. Son aquellos que están buscando que sus hijos desarrollen su capacidad, por ejemplo, de contacto con los demás. Y otros hablan de educación holística. Pero si se dan cuenta, cada colegio tiene su enfoque. Después de este enfoque macro, ¿qué encontramos? Cada una de las materias que se imparten en los colegios. Que como hemos visto, con el pasar de las décadas, la mayoría de los currículos en los colegios están quedándose atrasados. ¿Por qué? Porque hay unos nuevos cambios que exigen que los estudiantes se adapten. Pero bueno, a pesar de eso, llegan y establecen las materias. Desde las materias tradicionales como matemática, física, historia, hasta unas materias en donde se puede discutir, como cuando existía democracia o cuando existía valores. Es decir, son materias que se colocan para que haga parte de la formación estudiantil. Incluso algunas instituciones tienen religión como parte del proceso educativo. Ahora bien, luego esos crean unos currículos y los maestros o docentes deben seguir esos currículos. Los maestros y docentes piden ciertos textos o libros o guías, las cuales van a ser utilizadas en su proceso de aprendizaje. Y allí es cuando deciden el cómo, qué es lo que le van a enseñar y cómo se lo van a enseñar. Entonces, de esa manera ha sido manejada la enseñanza desde el primer concepto de educación pública o general, que fue bajo el Imperio Prusiano. Porque en el Imperio Prusiano, hoy Alemania, era donde se concebía que los ciudadanos debían prepararse para formar los ejércitos y formar el Estado. Pero eso fue cambiando alrededor de la historia y hoy tenemos los colegios con que contamos. Pero el tema del representante Eduardo Rodríguez, él dice, no, lo que pasa es que hay algunos docentes que están enseñando mal. Bueno, analicemos qué es enseñar bien o mal. Por ejemplo, tomemos la historia. Si nosotros tomamos un evento histórico, ejemplo,
el ataque de los Estados Unidos hacia Irak, ¿sí? Tiene varias interpretaciones. Si uno toma una parte de la historia, dice que esto se debió a que Estados Unidos había encontrado armas de destrucción masiva por parte del presidente / dictador Saddam Hussein. Tanto así que si uno revisa los archivos históricos de la ONU, muestran cómo en ese entonces Colin Powell muestra una prueba y dice, mire, esto lo tomaron nuestros inspectores y muestran fotos de dónde se estaba desarrollando estas famosas bombas de destrucción masiva. Pero ¿qué fue lo que pasó? Si uno revisa la historia se da cuenta que eso era falso totalmente, que no había bombas de destrucción masiva y la razón principal para derrocar a Hussein, según una interpretación de esa misma historia, era el petróleo que deseaban los Estados Unidos. Otros argumentan que es efectivamente Saddam Hussein estaba teniendo un gran impacto en otros países y por lo tanto podía desestabilizar la región. Y otros pedían que se llevara la democracia a Irak. Entonces vean cómo un solo evento histórico comprobado puede ser visto de distintas maneras. Ahora, todos los seres humanos contamos con ideologías, porque todos los seres humanos, como lo argumentaba Platón, somos seres políticos. Un ser político es aquel que se relaciona en la polis, en la ciudad, y toma decisiones. Todos los días tomamos decisiones de índole político. Y por lo tanto, debido a nuestra formación, ya sea a través de nuestros padres, a través del colegio, de nuestros amigos y lo que leemos, es que nos formamos unos constructos de vida. Esos constructos establecen las ideologías que cada uno seguimos. Porque si yo les presentara el caso como esa segunda invasión o ataque a Irak, ustedes se dan cuenta que yo, si quisiera, pudiera presentarles solo un lado de la historia. Y ese tal vez es uno de los mayores problemas cuando se habla acerca de la historia, porque siempre dicen que se omite el otro lado. Por eso es importante que cuando educamos mostrarle los dos lados de la historia y que sea el estudiante el que escoja. Eso sí, sin engañar y hacer fake news, es decir, inventar datos, como aquella gente, por ejemplo, que se promueve mucho en Irán, y dicen, oiga, es que el holocausto no existe. Imagínense eso. O gente un poco menos, que me ha leído un poco menos y dice que el hombre no ha sido capaz de ir a la luna y eso toda fue una invención. Incluso hay una película y se dice que contrataron a Stanley Kubrick para hacer eso. O incluso la gente que cree que la Tierra es plana. Ese tipo de cosas sí son falsas. Pero cuando se narran los dos lados de la historia es lo importante, porque si nosotros pudiéramos escuchar los dos lados, nos formaríamos de una mejor manera. Las ideologías que habla Eduardo Rodríguez sería entonces que yo solo narrara un lado de la historia y no el otro. Pero eso es un error muy común en los docentes, pero no se podría juzgar porque al final, ¿qué le digo? Que por estar dictando este lado, está dejando el otro. ¿Y cuál es el verdadero? Entonces, hay hechos que sí son verdaderos y los hechos deben compartirse. Pero hay interpretación de los hechos que hace que las cosas cambien. Por eso es importante en los procesos educativos mostrar ambos o varios lados de la misma historia o de los mismos hechos y decirle a las personas que tengan pensamiento crítico. Por eso ese proyecto de ley está muy mal concebido. Es un proyecto que ataca uno de los valores fundamentales del ser humano, que es la libertad de expresión, ¿sí? Porque cada persona puede decir lo que se le dé la gana, porque eso es parte de su libertad de expresión. Que eso ofenda a otros, pues tiene unas consecuencias que deben medirse, pero es parte de su libertad. Por lo tanto, un docente tiene algo que se llama la libertad de cátedra. Y el colegio ya ha escogido a ese docente porque es aquel que se alinea con los valores con los que el colegio quiere dictar. Entonces,
el colocar una ley que limite la libertad de cátedra está atentando contra la libertad de expresión y la libertad de poder pensar. Por eso la clave no es limitar la libertad de cátedra. La clave es enseñarle a los estudiantes a pensar críticamente, porque incluso lo que deberían estar enseñando en los colegios es el profesor llega y dice, mire, un lado, estos son los hechos, este es lo que piensan los Estados Unidos, esto es lo que piensa Irak, esto es lo que piensa el mundo. Ahora usted investigue. Gracias al Internet y gracias a todas las cosas disponibles es que el estudiante puede empezar a dudar por primera vez. Lo que sí debe eliminarse, pero es un proceso natural, es que los docentes se crean los dueños del conocimiento y los dueños de la verdad. Es así porque no existe una verdad absoluta. Incluso si uno analiza la historia y se da cuenta cómo hemos evolucionado como sociedad, al principio no creíamos que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? ¿Saben qué creíamos? Era que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y fue cuando Galileo Galilei y otros científicos se dieron cuenta y empezaron a hablar, pues allí fueron bloqueados por el status quo, por la Iglesia Católica, hasta que después de unos años a la misma Iglesia le tocó reconocer esto. Incluso entonces esto que nos indica, Bertrand Russell, un filósofo inglés, él decía, mire, yo a usted le respeto lo que usted piense, pero tenga en cuenta que lo que usted cree hoy en día de la ciencia, de la evolución, de cómo somos, de por ejemplo si estamos solos en el mundo, eso puede cambiar cuando se presenten nuevas pruebas. La clave, decía Russell, es la capacidad para tomar esa información con beneficio de inventario, como dice mi padre. Tome siempre todo lo que le den los medios de comunicación, los textos, sus padres, sus profesores, sus compañeros, como beneficio de inventario y analice entonces ¿cuáles son las implicaciones de esa noticia? Porque muchas de las veces nos estamos dejando llevar es por lo que diga el periódico o por lo que diga un político con un tuit, sin siquiera investigar. Nos estamos dejando llevar por lo que nos comparten en los memes, sin siquiera verificar la información. Nos estamos dejando llevar por lo que dicen en las cadenas de Facebook. Entonces ya el peligro no solo es en las aulas, el peligro son de su dispositivo móvil, porque allí es donde todo el mundo cada vez va a recibir más información. Por eso la petición muy cordial es, uno, nunca limitar la libertad de cátedra ni la libertad de expresión de los seres humanos, porque eso es innato en nosotros. Dos, enseñar a nuestros estudiantes a pensar críticamente. ¿Qué es eso? Que nadie tiene la verdad absoluta. Y tercero, tratar de ver los dos lados de la historia para hacernos una mejor idea de lo que está pasando y tener una interpretación propia de esos hechos. Pero hay cosas, que es el cuarto elemento, son hechos concretos. Y esos hechos concretos son los que nos permiten ver cómo ha venido evolucionando las cosas. Ahora cuéntenme ustedes ¿qué opinan de proyectos de ley como los del representante Rodríguez del Centro Democrático que buscan limitar la libertad de expresión? ¿Qué opinan de cómo podemos ir reformar el sistema educativo para que los mismos estudiantes, sin importar qué tan malo o bueno sea su profesor, aprendan ese pensamiento crítico y lo comiencen a utilizar día a día? Recuerden, déjenme en sus comentarios, sus preguntas vía Twitter como @pachoman. Mi nombre es Francisco Córdoba Otálora y esto es Análisis con Pacho en la